Con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos hermanos, hoy nos permite celebrar la liturgia a los 50 días del domingo de Pascua, el domingo de Pentecostés, que es el gran fruto de la Pascua. Ya lo hemos dicho durante estos domingos. El don del Espíritu Santo es todo lo que Jesús quería donar al momento de venir a asumir nuestra humanidad y a redimirnos. Le había dicho a la samaritana: dame de beber. Había dicho desde la cruz: tengo sed. Y había dicho un día, como levantando la voz: vengan a mí y beban, mostrando que el Señor tenía sed de darnos su agua, su espíritu, que venía a saciar la sed de nuestras almas. Por eso celebrar Pentecostés es acabar de celebrar la Pascua. La Pascua no es nada sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera sido donado, la Pascua no hubiera sido eficaz en nosotros. Podría Jesús haber resucitado, pero si el Espíritu no hubiera sido dado, nosotros no hubiéramos tenido vida. Hubiera sido algo solo de Él, y sin embargo lo hizo nuestro. Y en este pasaje, en estas lecturas que acabamos de escuchar y que acabamos de proclamar, nos permiten a nosotros tomar algunas cosas que nos ayuden hoy a poder rezar y profundizar cuanto hoy estamos celebrando. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquella primera iglesia reunida, lo que nos permite ver que sin el Espíritu Santo la iglesia es estéril, infecunda. Jesús había resucitado, Jesús los había convocado, Jesús les había demostrado que Él era el resucitado, y sin embargo, ellos sin el Espíritu Santo eran incapaces de dar frutos para la gloria de Dios. Y eso mismo a nosotros nos permite hoy meditar
en la razón de la esterilidad o infecundidad muchas veces de nuestra vida cristiana o de nuestro apostolado. Muchas veces en nuestra historia hemos cifrado el apostolado en nuestras estrategias, en nuestra organización, en nuestro talento, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. Y sin embargo, ¿cuántos en esta historia de nuestra parroquia han estado protagonistas de la evangelización, celebrando la Eucaristía y sin embargo, con el tiempo abandonaban? Tal vez nos pasó a alguno de nosotros. ¿Por qué en aquellos tiempos yo estaba tan fervoroso? ¿Por qué en aquellos tiempos yo hacía tantas cosas por Dios y mi parroquia? ¿Y por qué ahora tengo pereza? ¿Por qué ahora dudo? ¿Por qué he abandonado? Y la razón muchas veces está en que confiamos demasiado en nuestras fuerzas y poco en el Espíritu Santo. Hoy yo los voy a consagrar al Espíritu Santo porque sé que ustedes son incapaces de hacer un acto de fe sin su gracia, incapaces de convertirse y salir de su pecado sin su fuerza. Son incapaces de ser santos si Él no los santifica, como todos. Y así vemos en la primera lectura, la Iglesia es una mujer estéril sin el Espíritu Santo. La Iglesia es fecunda porque el Espíritu la fecunda. El Espíritu y la Iglesia en la fuente bautismal dan a luz al hombre nuevo. Ni la Iglesia sin el Espíritu, ni el Espíritu sin la Iglesia. Por eso Jesús también quiso asociar a los apóstoles a su obra, porque el Espíritu también necesita del barro para hacer sus odres nuevos. Barro frágil, barro de esa condición tan débil que somos nosotros, y sin embargo, allí están. El Espíritu les hace dar testimonio. Y de pronto en la segunda lectura, Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 12, les recuerda a los cristianos: miren, todos nosotros, en nuestras obras, las que hacemos por Dios, en realidad es el mismo Espíritu el que hace florecer nuestra vida. Esta mañana poníamos la imagen de estas flores que están aquí delante del altar. Si miramos esa flor, hemos de pensar que detrás de esa flor hay una semilla que murió. Hemos conocido esa semilla por la flor que supo dar. Esa flor es el resplandor de una semilla que murió. Así es la vida del cristiano. El Espíritu Santo le hace florecer en amor, después de haberle enseñado a morir por ese amor que le pone en una escuela que es la escuela de Jesús. La escuela en la cual las prioridades no son las del mundo, sino la gloria de Dios. Y entonces también considerando la imagen de las flores, detrás del resplandor de una flor hay una semilla que murió. Hubo un tiempo de muerte y un tiempo de espera, pero Dios resplandeció detrás de esa semilla que murió, y así es nuestra vida. A veces nosotros dudamos del poder o de la virtud del Espíritu Santo cuando nos pide por Cristo dar testimonio. Sí, pero yo doy testimonio y en mi casa nadie me acepta. Yo vivo mi fe y en los lugares donde voy me hacen a un lado. Yo doy testimonio de mi fe y se burlan de mí. Eso es muerte, sí, eso es semilla que muere. La generación que viene verá florecer las semillas que ustedes sembraron. Si ustedes no mueren hoy, la generación de mañana será peor. Si ustedes mueren hoy por amor a Cristo, si a partir de hoy ustedes se deciden a vivir en el amor de Dios siempre, sin andarse excusando, yo no perdono porque el otro es malo, yo no lo acepto porque el otro me hizo mucho mal, yo con ese no voy a estar más. Las razones que fueran, las excusas que podamos poner. Vendrá una flor si aquí muere una semilla.
Vendrá desierto si aquí nadie muere por amor. Eso es lo que dice Pablo. Todos bebimos de un mismo espíritu. Hemos de dar los frutos del espíritu, que es solo santidad. Y santidad no es el resplandor que aplauden los hombres. No, la gloria humana confunde a los cristianos. La santidad no consiste en que los hombres aprueben nuestras obras. No. Florecer no es lucir delante de los hombres. Florecer es hacer fecundo el jardín de la iglesia, donde nacen y mueren flores sin que nadie las valore, pero sin embargo lo hacen bello y digno de Dios. Esa es la santidad escondida de tantos que en casa, en el trabajo, en todos los lugares son fieles, no se permiten una mentira, no se permiten en nada trampear, nunca consienten en sus conversaciones lo que no sea digno de Dios, no se permiten las murmuraciones, son generosos en el tiempo que le dan a los demás, pero también son generosos en el tiempo que se dan para sí mismos, al momento de orar, la palabra de Dios, el Santo Rosario, la lectura espiritual. Cuánto extrañamos la Eucaristía y la adoración eucarística. Qué lindo es que nosotros hoy pensándolo, cuántas veces no vinimos a misa cuando podíamos y teníamos 1000 excusas para no venir, porque íbamos a hacer esto o aquello y anteponíamos el gimnasio, el fútbol, la televisión, el cansancio a venir a la Eucaristía diaria. Hemos bebido de un mismo espíritu, demos los frutos de ese espíritu, muramos y la generación que viene verá florecer. Lo que hoy no está es porque alguien no lo sembró, o porque habiéndolo sembrado, nosotros no lo supimos cuidar. Y hoy queremos otra vez nosotros asumir esa responsabilidad. Y en el Evangelio, y podemos decirlo junto con el Salmo, el Salmo 103 celebra la obra de Dios en la creación. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Aún las cosas más pequeñas subsisten porque Dios las sostiene. Para que nosotros, contemplando eso que Dios sostiene, jamás dudemos de que la mano de Dios está debajo de nosotros. Dios sostiene a ese animalito, el más escondido en el monte más impenetrable. Dios sostiene las estrellas, las más lejanas. Es Dios quien sostiene el orden del mundo. Por eso el hombre, reconociendo ese orden, debe cuidarlo y respetarlo. La vida no es algo que está a merced del hombre. El hombre no puede deshacerse de la vida sin criterios, porque también el orden natural dice de Dios y cuida al hombre. Por eso el hombre no ha de destruir la creación sin criterios, indiscriminadamente. La creación no le perdonará eso al hombre, y de hecho lo estamos sufriendo cuando no cuidamos la creación. O cuando nosotros decimos que un niñito matado en el seno de su mamá es una interrupción, como cortar un gajo cuando podamos una rosa. Interrumpimos el crecimiento de un gajo para que el rosal crezca más fuerte. Deshacernos de un hijo es para que una persona pueda crecer más libre y hacer lo que quiere. Interrumpir un embarazo es matar a alguien. No hemos de alterar ese orden, es un orden natural. ¿Qué es? Sino para nosotros eso, atentar contra el orden de Dios. Y entonces Jesús allí en el Evangelio, en esa nueva creación, que es infinitamente más grande que los universos que existen, Jesús sopla, como al comienzo de la creación, el aliento de Dios estaba sobre las aguas de donde Dios sacaría todo, y cuando Dios crea al hombre, sopla sobre él y le da el aliento de vida. Aquí Jesús sopla sobre los apóstoles, después de decirles: la paz esté con ustedes. La paz, esa que nace de la reconciliación del hombre con Dios. Si no estás reconciliado con Dios, no tendrás paz en tu alma. Busca donde quieres, busca al psicólogo que quieres, busca al curandero que quieres. No lo hagas nunca, porque eso es atentar contra Dios. Pero si lo quieres hacer, te van a cobrar, pero nunca te van a dar la paz. La paz no está
en lo que los hombres te puedan dar. Ni la persona más amada del mundo te puede dar la paz, te la da Dios. Porque la paz es tu reconciliación con Dios. No hay nada que dé más paz al corazón que cuando doblas tu rodilla, confiesas tu pecado y Dios te dice: yo te perdono, no vuelvas a pecar. Ya no tienes deuda, yo la pago por ti. La paz esté con ustedes, nos dice Jesús a nosotros hoy. En casa, en nuestras historias, ¿por qué hay enemistades, discordias? ¿Por qué hay enfrentamientos y miserias? Porque el pecado triunfa y reina. Y Jesús dice: la paz esté con ustedes, miren, les he traído la reconciliación, yo he pagado por ustedes, pero ahora reciban mi Espíritu. Sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Ustedes son los hombres nuevos. Allá sopló Dios sobre Adán y le dio el aliento de vida. Ahora sopla Dios y les da el nuevo aliento de vida, el Espíritu Santo. Y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice Jesús? Les comparte su poder. Vayan y perdonen. A los que perdonen les serán perdonados. Miren el poder que le ha confiado a la iglesia Jesús. Para crear a Dios le bastó decir que existan las cosas, hagamos. Pero para redimirnos y perdonarnos le costó su sangre. Y ese ministerio se lo confió a la iglesia. Y hoy lo celebramos. Qué tardos y lentos somos nosotros para ir al confesionario. ¿Cuánto demoramos en confesar nuestro pecado y a veces por vergüenza no lo hacemos? Cuando no tuvimos vergüenza de hacerlo, tenemos vergüenza de confesarlo. Y Jesús dice: tienen el poder de perdonar, de atar en el cielo cuando aten en la tierra. Miren el poder que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Para que los hombres no desesperemos nunca, no desesperes nunca. Es muy grande tu pecado, no es nada al ladito de la misericordia de Dios. Es grande tu vergüenza, es nada frente al amor de Dios que sonríe frente a tu pecado cuando tras tu pecado vuelves tu rostro hacia Él y le dices: ten piedad. Si te pesa tu historia o tu pecado, recuerda que eso reposa sobre el corazón traspasado de Jesús, que hoy sopla para darte el Espíritu Santo. ¿Y cuánto podríamos decir de cuánto hoy hemos meditado? Queridos hermanos, el Espíritu Santo viene a confirmarnos en la verdad del amor que es nuestra única vocación. Es el amor del Señor que Él nos comparte para que vivamos una realidad nueva. Hoy yo los voy a consagrar al Espíritu Santo, a esto que hemos dicho recién, a que ustedes puedan dejarse hacer por el Espíritu Santo. No nacieron para ser mediocres. Si viven y mueren mediocres, habrán truncado su propia felicidad. Recuerden lo de la primera lectura. Sin el Espíritu Santo eres nada, aunque los hombres te digan que eres mucho, porque tienes, porque sabes o por lo que fuere. Hoy yo los voy a consagrar al Espíritu Santo. Voy a nombrar algunas cosas, muchas no voy a nombrar, pero en la consagración entrarán todos y todas las realidades de nuestra parroquia, de aquellas personas que se han unido a nosotros en esta novena, aquellos por quienes uno quiere rezar y por quien se ha comprometido a rezar. Hoy los voy a consagrar, porque sé que el Espíritu puede hacer lo que para nosotros es imposible, pero Él no lo quiere hacer sin nosotros, porque es imposible para nosotros ser santos, pero es posible para Él hacernos santos, pero es imposible para Él hacernos santos sin nosotros. Por eso, socios con Él, Él nos puede hacer santos. ¿Para qué? Para que este mundo sufra menos, para que este mundo tenga más esperanza al compartir con nosotros su historia, porque el cristiano es para sus hermanos una razón para esperar. Y cuando yo no soy motivo de esperanza para mis hermanos es porque yo no estoy siendo socio del Espíritu Santo. ¿Cuánto hemos de poder hoy nosotros rezar y meditar con esto? ¿Qué hizo y qué hace el Espíritu Santo? Mira 2000 años de historia de la Iglesia. ¿Qué te puedo contar? ¿Qué es el Espíritu Santo? Mira las flores en el jardín de la iglesia, 2000 años. 2000 años de santidad, que relucen aún mucho más cuando confesamos nuestros pecados, los de los hijos de la iglesia. Pero esos pecados de los hijos de la iglesia
no han hecho morir las flores que también florecieron en ese jardín. Esa santidad sigue hoy todavía sosteniendo en la caridad a tantos hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres santos hay aquí en esta comunidad, en nuestro tiempo? ¿Cuántos siguen entregando su vida por el bien de sus hermanos? Son flores en el jardín que crecen a veces entre malezas y espinas, pero no aflojan. Los sostiene fuerte en sus raíces el Espíritu Santo que les nutre con su gracia. Queridos hermanos, les invito a que a partir de este Pentecostés maduremos mucho más nuestra conciencia de cristianos. No miremos nuestra condición ni nuestras cualidades. No estamos aquí porque seamos buenos, sino porque Dios tuvo compasión y nos llamó. Asumamos nuestra misión. No seamos mezquinos, no miremos solo lo que a nosotros nos gusta o nos place, sino miremos lo que en verdad Dios quiere de la Iglesia en nuestro tiempo. No seamos perezosos y mezquinos en anunciar el Evangelio. Seamos capaces de, donde estamos, ser luz y sal para nuestros hermanos. La Virgen Santísima, a la que hemos invocado tanto en toda esta novena, hoy la voy a invocar para que con ella me acepte consagrarlos a ustedes al Espíritu Santo. No puedo asociarme con mejor compañía para poder pedirle al Espíritu Santo que los consagre en la verdad. María, asociada a los apóstoles en Pentecostés, allí en el cenáculo, estuvo en oración esperando que Jesús cumpliera su promesa. Ella estaba cierta de que Dios cumpliría esa promesa. Como en la encarnación, en Pentecostés, María está en la plenitud de los tiempos, de la encarnación del Verbo, y en la manifestación de la Iglesia a todos los pueblos. María prepara la consumación, que será la plenitud en la segunda venida de Cristo. Asociados a ella, queremos dejarnos hacer por el Espíritu Santo, porque no somos un pueblo para la tierra. No nacimos para vivir acá. Convenzámonos de eso. Si estamos acá, es porque aquí hemos venido de alguna manera a merecer en algo el cielo, que Dios nos ganó por misericordia, pero al que no vamos a entrar si nosotros no queremos. Que la Virgen Santísima nos regale poder hoy presentarnos así a Cristo por el Espíritu Santo. Que seamos una comunidad que celebre las maravillas que Dios ya ha hecho por ella y hace por ella, porque Dios ha hecho cosas grandes en ustedes y por ustedes. Que las podamos seguir celebrando como María en su Magnificat, que las podamos celebrar y vivir de ellas, y que sean muchas más las que el Señor pueda hacer resplandecer. Si estamos dispuestos a eso, sabemos que vendrán más cruces. Sí, porque el amor tiene siempre un precio más grande, porque a los hombres no les cabe tan fácil que el amor de Dios se les manifieste, porque el pecado se resiste en sus corazones y en el nuestro. Pero confiamos que el Señor con su gracia, que el Espíritu Santo, nuestro abogado, Señor y dador de vida, hoy recibirán nuestra ofrenda, porque no se la presentamos por mérito nuestro, sino por la confianza que nos inspira aquella que fue socia suya, la Santísima Virgen, en la obra de nuestra restauración. Que así sea.